Muy buenos días, importadores. Os voy a comentar cuáles son las razones principales de por qué la mayoría de las empresas fabrican en China. La primera de ellas, precios muy competitivos, una mano de obra muy barata. China tiene 1.200 millones de habitantes. Cuando nosotros empezamos, hemos visto la evolución de la mano de obra con la evolución del país, ¿no? Las fábricas antes estaban justo en el este, al lado de provincias o de ciudades como Guangzhou, donde está la feria de Cantón, o en ciudades como Shenzhen, que está a unos 10 minutos de Hong Kong. Estas ciudades antes eran como pueblos muy grandes, ¿no? Al evolucionar estas ciudades, lo que hemos visto, observado en 30 años, es un movimiento masivo de gente a las ciudades con mayor poder adquisitivo y gente trabajadora hacia los pueblos más lejanos a ciudades como Shenzhen, Guangzhou y todo esto, de tal manera que se sigue conservando la mano de obra barata, se va desplazando hacia el interior, incluso a Vietnam y otros sitios, pero las ciudades han crecido gracias a todo ese poder masivo de producción y que ha creado una clase media muy grande y multimillonarios. En China hay muchos multimillonarios. La segunda razón por qué la mayoría de las empresas fabrican en China es por su ecosistema industrial único. El gobierno chino y las empresas chinas se juntan en ecosistemas. Es decir, si tú quieres encontrar fabricantes de textil, por ejemplo, te tienes que ir a la zona de Shanghái, Ningbo, Hangzhou, toda esa zona que está muy cerca de lo que es el puerto de Shanghái, ¿vale? Toda esa zona hay una concentración de industrias relacionadas, todas con el sector textil. Por ejemplo, si queremos hacer una manta, las fábricas que están allí, que puede haber miles de fábricas que fabrican mantas, tienen fábricas de hilo al lado, fábricas de tintada al lado, fábricas de estampación al lado. Es decir, el ecosistema, pues China es tan grande que han tenido que hacerlo así. El ecosistema industrial es como de micro países especializados o microregiones especializadas en el mismo producto, de tal manera que no tengan que estar pidiendo desde Pekín a Hong Kong o a la parte sur de China el hilo que tengamos que utilizar para fabricar una determinada pieza textil, como puede ser una manta, un edredón o una colcha, por ejemplo, ¿no? La tercera razón es el coste competitivo. No estamos hablando de salarios que son muy competitivos y que cuando las empresas se localizan más al interior, el salario suele ser menor, sino que el coste competitivo es porque China tiene una producción masiva. Es decir, puede producir las cantidades tan grandes que su coste de producción baja con respecto a la competencia de otros países. La cuarta es la infraestructura logística 5 estrellas que tiene China. Estamos hablando de puertos que no os podéis imaginar lo grandes que son. Aquí en España habéis estado, alguno de vosotros en Valencia habéis visto el puerto, que es muy grande. Habéis estado en el puerto de Algeciras, habéis visto que es un puerto grande, o en el puerto de Barcelona, ¿no? Pero el puerto de Shanghái o el puerto de Ningbo puede ser 1000 veces un puerto español o un puerto de Europa. Bueno, quizás en Rotterdam, que es uno de los mayores puertos, sea bastante grande, pero no se parece a la infraestructura logística que tiene China. La quinta razón sería la capacidad y flexibilidad de producción. Os pongo un ejemplo. Yo tengo un cliente que le está vendiendo a una gran superficie, la cual necesita un packaging especial con su marca, su lámina
sus especificaciones técnicas del producto, por ejemplo, unas medidas especiales que no son las que se venden normalmente en el mercado tradicional. Todo eso las fábricas lo entienden porque tienen una orientación al cliente, uno de los principios generales de marketing, una orientación al cliente 5 estrellas. Ellos se adaptan a las necesidades del cliente, se adaptan a lo que el cliente demanda. La sexta razón son los incentivos del gobierno chino. Estamos hablando de un gobierno en el que el apoyo a las empresas es total. Me refiero que no se parece en nada a Europa. Se parece mucho más a Estados Unidos, siendo un gobierno comunista, pero con un trasfondo supercapitalista, de tal manera que no se paga autónomo, el gobierno tiene cientos de incentivos para la creación de empleo y para lo que es la producción masiva. Tiene también ayudas económicas al principio, bajada de impuestos, sobre todo al principio cuando están montando las empresas. Muy diferente a Europa, en la que en Europa nos asfixian, y sobre todo a los que están montando empresas desde el principio no les ayuda. Es decir, aquí en Europa por montar un negocio lo primero que hacen es cargarte un impuesto, que es el impuesto de la apertura del negocio, ¿no? La licencia de apertura. Abrir el negocio, subir la persiana, ya te cuesta dinero. Allí no, allí eso está subvencionado. Por eso China es así, y por eso produce como produce, por eso tiene el éxito que tiene, por el apoyo masivo a las empresas, cosa que aquí en Europa no ocurre. La séptima razón es la experiencia acumulada como fábrica del mundo. Nosotros empezamos hace 30 y tantos años, la hemos visto crecer, hemos visto cómo esa experiencia se ha ido escribiendo en grandes manuales, cómo se ha ido pasando de generación en generación. Esta experiencia acumulada como fábrica del mundo es una de las razones por las que las empresas de todo el mundo van a fabricar allí, porque saben hacer de todo y adaptarse a todo. La razón número 8 es la innovación y la tecnología. China ya no es la mano de obra barata. China ahora es, aparte de la mano de obra barata, es tecnología, es modernización, ellos tienen su propio ecosistema con sus redes sociales, con sus buscadores tienen su propio Google, sus buscadores de Internet. Todo lo que tiene Estados Unidos y lo que tiene Europa, ellos lo tienen dentro de su país, con otro nombre, pero es lo mismo, es la misma tecnología, es todo lo mismo. Y encima ahora lo exportan a toda Europa y Estados Unidos. La novena razón, escalabilidad. Los fabricantes chinos son capaces de fabricarte 1000 sillas, por ejemplo, en una fábrica de sillas o de mueble, a fabricarte 100.000 sillas en muy poco tiempo. Esto les da mucha flexibilidad y adaptación a un aumento de la demanda grande del producto. Y ya la décima razón sería la consolidación. ¿Qué es esto? Os pongo un ejemplo. Imagínate que tú te metes en una empresa como nuevo jefe de compras y tienes muchos proveedores. Lo normal es que un jefe de compras nuevo, el primer año y el segundo año, no cambie de proveedores. ¿Por qué? Porque ya está consolidado. Ya está la empresa acostumbrada a esos. Puede ser que al segundo, al tercero o al cuarto año vaya cambiando las piezas de sitio, ¿no? Pues lo mismo pasa en China. El hecho de que China haya sido la fábrica del mundo durante tantos años hace que las fábricas españolas o de Europa o de América estén acostumbradas a trabajar con el ecosistema que existe en China, de tal manera que es muy difícil cambiar, y los chinos no te dejan cambiar fácilmente. ¿Por qué? Porque se acostumbran a ti y siempre están orientados al cliente.